sacaron adelante Petróleos, hicieron una de las empresas más importantes del mundo. Pero después de ese conflicto, Lázaro Cárdenas decide iniciar y mandar al Congreso una reforma a la Constitución. Y esa reforma a la Constitución es otro paso del nacionalismo mexicano de una enorme importancia. Dice Cárdenas en su iniciativa, cuando manda al Congreso una reforma constitucional, les dice a los diputados y senadores que el constituyente de 1917, cuando estableció ese principio absolutamente revolucionario de que el subsuelo pertenece a la nación, no es propiedad de nadie sino de la nación, no estableció la prohibición de que extranjeros pudieran explotar los bienes del subsuelo mediante concesiones. Se puede dar una concesión estableciendo las condiciones para la explotación de las minas y del petróleo, entonces, creyendo que así se mantenía la seguridad de la propiedad de la nación y el beneficio para los mexicanos, los propietarios del subsuelo. Pero dice Cárdenas, sin embargo, lo que acaba de ocurrir, lo que hemos visto de la soberbia de las empresas extranjeras, que se han negado a obedecer los lineamientos de la ley de las autoridades mexicanas constituidas, nos damos cuenta que es muy peligroso que la explotación del petróleo, que es tan importante, porque el petróleo no es una mercancía cualquiera, sino es una materia estratégica para el país, fundamental para el desarrollo del país, para la soberanía del país, para no depender de otras naciones. Entonces es necesario establecer en la Constitución que la explotación del petróleo no puede estar más que en manos de los mexicanos, de las empresas del Estado mexicano, porque dejar en manos de los extranjeros la explotación del petróleo, siendo tan delicado, es contrario a los intereses nacionales y es muy peligroso y nos lleva a conflictos internacionales. Entonces este principio que establece la energía como un aspecto estratégico fundamental, no como una mercancía que puede ser explotada por particulares y menos por extranjeros, es un principio esencial del nacionalismo mexicano, que es el tema que hoy queremos subrayar en esta plática. Eso, obviamente, al establecer esa reforma constitucional, inmediatamente vinieron las presiones de las empresas transnacionales, obviamente de los gobiernos norteamericanos, la amenaza de invasión, las tropas van a venir a derrocar al gobierno mexicano. Cárdenas lo resiste y se establece el principio de que la explotación del petróleo en México, no solamente el petróleo es propiedad de la nación como ya estaba, sino la explotación tiene que estar reservada a los mexicanos a través de empresas mexicanas. Ese es uno de los principios esenciales del nacionalismo mexicano. ¿Qué pasa con la electricidad? En la electricidad tenemos exactamente el mismo tema. La electricidad no es una mercancía. La electricidad es estratégica para el desarrollo y la vida de un país y estaba en manos extranjeras. Pero además de estar en manos extranjeras, estaba hasta fracturada. Había un montón de pequeñas empresas, las grandes, la más grande era esta, pero no había una integración de la electricidad en el país. No había un sistema realmente nacional en el sentido de lo que el nacionalismo establece. Nacional en el sentido de estar establecido para el beneficio de la nación mexicana. Y nuevamente viene otro paso de gran importancia, que es la nacionalización de la industria eléctrica. El presidente de la República, López Mateos, decide que el mismo camino que se siguió en materia de petróleo para establecer que el petróleo era una empresa estratégica y vital, lo mismo es la electricidad. La electricidad es una empresa estratégica para la soberanía nacional, para el nacionalismo
mexicana. Y se toma la resolución, una reforma constitucional, y se adquieren, porque no hubo una expropiación, se adquieren las empresas, claro, con la fuerza del Estado y a través de disposiciones del Estado. Se establece que la energía es, igual que el petróleo, una materia que debe estar en manos de los mexicanos. Y la reforma del 27 establece que la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público debe estar en manos del Estado. Otro principio tan importante y tan trascendente y tan central en la estructura política de este país como el del petróleo. Los dos requisitos de la energía es que sean nacionales, porque de ellos depende la nación como sociedad, como todo esto que comentamos rápidamente, que se ha querido construir siempre, una comunidad de mexicanos que tienen intereses comunes, que tienen necesidades comunes y que deben de tener una sociedad equilibrada, una sociedad con justicia social, una sociedad autónoma e independiente de potencias extranjeras. Esos son los grandes principios de este pacto nacional. Bueno, se viene la reforma constitucional y todo un proceso para integrar las empresas. Pero lo que es la Compañía de Luz y Fuerza se mantiene por ser una empresa central que atiende a la parte más desarrollada del país, y entre toda una serie de luchas y de circunstancias se declara a la Compañía de Luz en liquidación, con el proyecto de hacer una integración total del sistema eléctrico. Se establece un estatuto de liquidación y queda muchos años ahí, algunos años en liquidación, sin empezar a ser liquidada. La importancia de la empresa en el centro del país le da, sin duda alguna, le daba una posición estratégica, porque era la que mantenía a millones de empresas y de población mexicana con un servicio adecuado. Entonces, esa liquidación se suspende y queda ahí en suspenso muchos años, no se lleva a cabo. Y una de las razones de mantener esta situación ha sido siempre la capacidad combativa, la cohesión del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas en esta historia que narramos, el Sindicato Mexicano de Electricistas se ha distinguido siempre por ser una organización combativa y con una profunda ideología social, nacionalista y social. Cuando muchos sindicatos han flaqueado, nunca lo ha hecho el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta combinación de la situación estratégica de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas mantuvo esta situación de que si se liquidaba y se integraba todo el sistema o no. Finalmente, esta situación da como resultado que se consolida como empresa en un decreto legislativo del Congreso que establece, le quita el carácter de empresa en liquidación y la consolida como una empresa, y establece esa legislación, esa ley, establece que se crea y se consolida ya como empresa, y no una empresa en liquidación, sino como empresa ya definitiva, reconocida por las leyes como tal, porque debe de preservar los derechos de los trabajadores. O sea, esa ley que surge del Congreso, esa ley está perfectamente identificada con los derechos de los trabajadores de la compañía que se va a preservar como compañía ya no en liquidación. Está explícitamente establecido en esa legislación que tiene por objeto preservar
a la empresa compañía superior y preservar los derechos de los trabajadores y de su sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es un gran avance, la consolidación de la empresa y el reconocimiento al hacerse ese proceso, el reconocimiento importantísimo de los derechos de los trabajadores, porque fue la fuerza que defendió esta situación y que defendió durante años la no liquidación y que finalmente logra la fuerza de México, como tanto lo repiten ustedes, logra que la Cámara de Diputados, que el Congreso establezca que no vamos a liquidar ya esta empresa para integrarla al sistema nacional, ¿verdad?, como era el proyecto inicial, sino se le va a respetar con todos sus derechos, su espacio, porque es fundamental la defensa de los trabajadores de esta empresa. Eso es la etapa en la que se consolida esta situación nacionalista y social. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años con toda esta estructura, conquista fundamental del pueblo mexicano de preservar la energía eléctrica como algo fundamental de la soberanía nacional y de la obligación de que estos servicios sirvan a la nación y no sean negocios privados? Lo que ha ocurrido es que este país ha venido siendo traicionado en sus valores y sus principios constitucionales. Cuando se impone en México el pensamiento neoliberal, que no es más que el pensamiento de las grandes empresas transnacionales, con la idea de que el mundo ha cambiado, que ya no pueden las naciones existir individualmente, hay una globalización, todos están conectados por los nuevos sistemas de comunicaciones que permiten el movimiento de grandes recursos de capital desde una simple máquina sin que se transfieran grandes movilizaciones de equipos, de materias primas. La globalización es la regla y por tanto se inventa esta famosa ideología neoliberal que señala que el nacionalismo es algo que estorba el desarrollo, que hay que pensar que ya las naciones no existen como tales, como unidades económicas, sino la economía es mundial y eso le llaman globalización. Y en consecuencia lo que tenemos que hacer todos los países es quitar de las fronteras los estorbos, dejar que se muevan libremente las materias, el capital, las mercancías, ¿verdad?, para que el mundo florezca y las empresas florezcan y haya un crecimiento de la riqueza y de la distribución en el mundo. Esa doctrina la adoptan en general en el mundo entero y la adoptan los gobiernos mexicanos. Y la ideología neoliberal es absolutamente contraria a los principios de la Constitución, porque establece que quien regula la vida económica no es el gobierno. Los gobiernos no deben de intervenir en la vida económica. La vida económica, los movimientos de capital deben de dejarse al mercado. El mercado es una fuerza que está constituida por los propios intercambios, las ventas, las compras, los precios. Todo eso lo regula el mercado, el comercio, la libertad absoluta. Los gobiernos no deben de intervenir. Y como los gobiernos no deben intervenir porque estorban a ese movimiento que enriquece al mundo entero, ¿no?, entonces los gobiernos y los estados no deben interferir teniendo empresas. No debe haber empresas públicas, tiene que ser todo privado. Y entonces otro requisito, además de esta filosofía, que repito es una invención de los grandes intereses, ¿verdad?, otro es el mercado el que regula todo. Hay que abrir las puertas de las fronteras a que vengan todos y salgan todos los productos. Y hay que quitar esos estorbos de ese gobierno que no debe intervenir, que debe dejar al libre juego del mercado el desarrollo de los países. Hay que quitarle esas empresas que tienen porque estorban. No tienen por qué tener empresas el gobierno. Y ahí viene toda la idea de las privatizaciones.
hay que privatizar todo lo que es público, hacer privadas las empresas. Y empiezan en el mundo entero a presionar para que las empresas públicas se conviertan en privadas. Esta es otra de las grandes estrategias de las grandes potencias, que son las que inventan este sistema. Los gobiernos mexicanos aceptan que entren y salgan los productos, claro que no las gentes, porque eso sí no lo aceptan. Los Estados Unidos quieren que los productos se muevan, que son prácticamente los de ellos, son dominantes en todo, ¿verdad? Pero las personas no pueden pasar, esas sí se quedan en su país, y si es necesario establecemos muros para que no pasen, más que lo que nosotros queramos. Entonces vienen las privatizaciones. ¿Y qué es lo que realmente significan las privatizaciones? Significa el gran despojo de las naciones que construyeron, todas, nosotros también, los mexicanos, construyeron empresas públicas que tenían un sentido de apoyo al desarrollo de la economía, como se llamaba la economía mixta, en donde había libertad de comercio, libertad de inversión y libertad para las empresas, pero en los aspectos importantes, en los aspectos que son centrales para el desarrollo del país y para la seguridad económica del país, el Estado puede tener empresas para estos intereses. ¿Cuáles son estas empresas principales? Son Pemex y las empresas eléctricas. Son declaradas por las luchas mismas del pueblo, por la experiencia nacional, como empresas estratégicas. Bueno, la tesis dice, no debe haber empresas estratégicas ni nada. Aquí todo el Estado no debe tener y deben privatizarse. Toda esta filosofía neoliberal que acepta el gobierno mexicano, lo acepta, llegan a firmar un tratado de libre comercio donde aceptan esto y meten ya ahí mañosamente la necesidad de ir abriendo la electricidad, por ejemplo, en cláusulas escondidas. Todo esto es contrario a la Constitución. Es contrario a la Constitución mexicana, al pacto que costó 1 millón de muertos. Es contrario quitarle responsabilidades al Estado de manejar la economía, de ayudar a la economía y de participar en la economía y tener políticas económicas. Es contrario a la Constitución, ahí está en la Constitución. Y sin embargo, al asumir esa filosofía, ¿verdad?, los gobiernos empiezan a dejar de atender los grandes intereses nacionales porque deben de estar en manos del mercado. Entonces, poco a poco se va ese Estado social nacionalista que creó la Constitución y la historia de México, se va degradando, aplicando esta filosofía contraria a los intereses nacionales y a la Constitución de la República. Tenemos un desastre en el campo. ¿Por qué? Porque el gobierno no debe tener una política agropecuaria de verdad, porque tenemos que estar abiertos a las mercancías norteamericanas y a los productos agropecuarios norteamericanos, que traicionan los principios del mercado, porque Estados Unidos subsidia a todos sus agricultores, los subsidian en las semillas, los subsidian en la maquinaria, los subsidian en la exportación, y nosotros no, porque eso está prohibido, porque aquí el mercado es... Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el campo mexicano no puede competir con los americanos y se van, y es un desastre el campo mexicano por esas decisiones que se han tomado. Y resulta que ahora más de la mitad de lo que comemos en México, de nuestra alimentación, es importada, y el campo no produce porque estamos metidos en esa trampa. Bueno, lo mismo ocurre con las empresas, básicamente las empresas estratégicas, ¿verdad? Hay que privatizar. El gobierno mexicano no tiene por qué tener esas empresas, deben estar en manos del sector privado. Y sin reformar la Constitución, que sigue manteniendo que la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público debe estar en manos del Estado mexicano a través de sus empresas, sin reformar la Constitución, han venido con toda una serie de hipocresías y mañas y engaños estos gobiernos traidores, ¿verdad?, a interpretar que la generación no es, si se la dan a la CFE, no es servicio público. Entonces se puede generar, porque si se genera, no es servicio público. Y empiezan con estas mentiras, que es una deformación que viene desde el Tratado de Libre Comercio, que ya se firmó y se aprobó con unas cláusulas escondidas. Desde entonces empiezan a dar permisos para empresas extranjeras
para que generen energía eléctrica. Y van avanzando poco a poco. Y se ha luchado contra ellos, y el gobierno mexicano sigue, ya sean priistas o panistas, que son los mismos traidores los que han jefaturado el Estado mexicano en contra de los intereses de los mexicanos. Y así se ha venido privatizando la generación de la electricidad, y se ha venido cerrando las plantas del Estado que tanto trabajo, esfuerzos y costo tuvieron para el pueblo mexicano. Las cierran, porque además los contratos que les dan a los extranjeros, los contratos a las empresas extranjeras son leoninos. Se les garantiza que les van a comprar toda la electricidad que produzcan, les garantizan que les van a llevar gas barato, les garantizan todo, grandes privilegios. Entonces, para poderles comprar, porque además Calderón, que fue secretario efímero de Energía, impulsó estas entregas cínicas, ¿verdad? Y entonces, para comprarles a los extranjeros, que estamos obligados a comprarles por contratos, ¿verdad? Entonces hay que cerrar las plantas nacionales. Y así se va reduciendo la planta eléctrica nacional, y están ganando terreno las empresas extranjeras. La primera empresa de este país es Pemex, la segunda es la electricidad. Empresas en el sentido de los que tienen más recursos y reciben más recursos. Ese es el interés de los extranjeros, ¿verdad? El interés de hacerse de la electricidad como negocio es de los grandes países como Estados Unidos, los españoles que están aquí metidos, que es un negocio para ellos. Sin embargo, está prohibido en México que sea un negocio, porque es un servicio público, no un negocio ni público ni privado, es un servicio público. Entonces, traicionando los principios, han venido haciendo todo este desmantelamiento del sistema eléctrico mexicano. Como desmantelaron ya el banco, el campo, para favorecer a los intereses norteamericanos, como entregaron ya los bancos, porque la globalización así es, ¿no? Como entregaron el consumo de los alimentos de los mexicanos, así están entregando la electricidad y convirtiéndola en un negocio privado de intereses extranjeros. El nacionalismo que sostiene estos principios está abandonado, traicionado. Sigue la Constitución, lo traicionan todos los días. Presidentes traidores a la patria, desde Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Igualitos todos, han estado al servicio de los intereses norteamericanos. Y Calderón se apura, ya se va, ya está abriendo las fronteras del Golfo en México para que entren rápidamente todos, porque como ya se va, ¿verdad? Él tiene el compromiso de entregar, y los otros tienen la prisa de establecer enclaves extranjeros en todas las zonas petroleras y en todo el sistema eléctrico de este país. Esa es la destrucción de lo que era uno de los más importantes principios, de ese país, que se ha venido luchando desde Morelos, les platicaba yo, por hacer de esto una nación independiente. Al entregar la energía a las empresas extranjeras, estamos perdiendo la independencia, porque vamos a depender de las empresas extranjeras para consumir nuestro petróleo y para consumir nuestra electricidad, que se convierten en negocios privados extranjeros. Es la traición más grande a una de las epopeyas más importantes de la vida de este país, que es el nacionalismo. Ahora, vamos a terminar diciendo algo que tiene mucho que ver con la lucha del ESME. El pueblo de México ha subsistido pese a todo, pese a traidores como Santana o como Salinas o como Calderón o como Fox, que han sido señalados como la basura de la historia finalmente. La basura de la historia de México. Y ha luchado el pueblo y ha recuperado. Cuando echaron abajo en algún momento la cuestión petrolera, lo volvimos a recuperar. Ahora vamos para atrás, pero el pueblo de México tiene que recuperar lo que le han quitado estos traidores asociados con los extranjeros. Y se puede hacer, y se va a hacer, porque el pueblo de México es una realidad, porque somos 120 millones de mexicanos que, frente a un puñado de traidores miserables que se han enriquecido y que terminan siendo extranjeros en este país, pues se van, huyen, como Calderón ya anunció que ya se van, porque se va con toda su familia, ¿verdad? Y los dineros que se llevan, ¿verdad? Pero el pueblo mexicano se queda.
y va a volver a recuperar sus empresas públicas, porque va a recuperar su soberanía, porque no es un pueblo que acepte ser una colonia extranjera, como lo está haciendo Calderón, permitiendo hasta el ejército norteamericano entrar ya al territorio nacional. Por eso la lucha del SME, la lucha de este sindicato que ha sufrido un golpe de Estado, que violaron esa ley a la que me refería yo, que la violaron porque establecía principios muy claros que han violado, porque los tribunales electorales que dependen del Estado traicionaron, porque la Suprema Corte no estuvo a la altura de aquella otra Suprema Corte y no entró al análisis del asunto. Pese a todo la lucha del SME sigue, y ahí están, y con todo este chantaje y el hambre de los que tuvieron que recibir porque sus familias necesitaban comer, y lo que ha ocurrido, la lucha del SME es, además de una lucha heroica para los electricistas, es un ejemplo nacional para que los mexicanos veamos que no pueden acabar con una voluntad férrea de defender intereses de trabajadores e intereses nacionales. Por eso ese movimiento debe ser apoyado por todos y debe ser reconocido como un movimiento heroico, ejemplar para la soberanía de este país. Muchas gracias por su atención.